tardes a todos, un placer estar acá con ustedes esta tarde. Y vamos a comenzar a reconocer a la gente que nos acompaña en esta ocasión aquí en este curso, en La Rosa Negra. Queremos hacerle un grato reconocimiento a un queridísimo colega amigo, el doctor Leopoldo Pérez Dávila. Nació el 27 de enero de 1972 en Madrid, España, felizmente casado, tiene 2 hijos pequeños y una familia maravillosa. Por aquí un fuerte aplauso. Yo les voy a contar un poco el currículum, que es impresionante de este hombre tan joven que ha hecho tantas cosas. Es jefe de la unidad de imagen cardiovascular del Hospital San Carlos, es editor asociado de la Revista Española de Cardiología, es profesor asociado del Departamento de Bioingeniería de la Universidad Carlos III de Madrid, es miembro del Comité Científico de la Asociación Europea de Ecocardiografía y Sociedad Europea de Cardiología. Fue secretario de la Sociedad Castellana de Cardiología entre el 2009 y el 2012, fellow de la Sociedad Europea de Cardiología y entre otros premios obtuvo el de Investigación Fundación MAPFRE Cardiac MRI y 3D Eco, Premio de Investigación Fundación MAPFRE Medicina 3D en la evaluación de las miocardiopatías. Su labor científica ha sido muy productiva. Es autor de más de 20 libros, más de 170 publicaciones en revistas científicas y más de 200 abstracts en diferentes simposios. Es un honor tenerlo en el 4º curso de integración de imagen cardíaca con aplicación clínica. El doctor Martín Lombardero le entregará un presente en agradecimiento por su visita a Buenos Aires. Fuerte aplauso, por favor. Doctor Leopoldo Pérez Dávila. Gracias. Quiero, además, decir una cosa que lo vuelvo a decir otra vez porque es muy importante. Leopoldo, gracias. Leopoldo vino exclusivamente a este curso. No es que vino al Congreso y de paso pasó por acá y dijo voy al Chile a dar una charla. No. Él vino para este Congreso y mañana vuelve otra vez a Madrid. Y además es padre reciente, ha tenido una nena hace un mes, 2 meses. Con lo cual realmente irse de Madrid le ha costado muchísimo, muchísimo. Por eso, Leopoldo, estamos agradecidísimos y vamos a disfrutarte toda la tarde hoy. Y la verdad que no tengo palabras de agradecimiento. El presente está viniendo. Ahí llegó el presente. Suba. No te suba. Bueno, es para ti. No me esperaba esto, ¿sabes? Me echarme a llorar. Y lo que pasa es una cosa, que cuando te empiezan a dar cosas de estas es que te estás haciendo viejo. Es broma, por supuesto, que muchísimas gracias. El placer es mío de estar aquí con todos vosotros y debo repetir lo que he dicho antes, que muchísimas gracias por la invitación, porque para mí es un auténtico placer, un orgullo, un honor estar aquí con todos vosotros y que espero estar a la altura de la invitación. Muchísimas gracias. Un poquito de Eco 3D. El Eco 3D y la pregunta a la que me reta el doctor Lombardero es decidir si es imprescindible, si es una técnica complementaria o simplemente es algo estético que queda muy bonito pero no vale realmente para nada. Esta charla, confieso, la he dado varias veces ya. Lo que pasa es que ha ido evolucionando. Antes me decían, da una charla de lo que es verdad y mentira con el Eco 3D. Que verdad y mentira es que es muy duro, ¿de acuerdo? Es lo que le pasó a Pinocho por mentir. Mejor que hablar de verdades y mentiras. Y esto la primera vez que me lo dijo fue el doctor Arturo Evangelista. Es mejor hablar de lo que es imprescindible, lo que es complementario y lo que es estético, y de ahí el título de esta charla. Vamos a ver para qué la eco tridimensional es imprescindible. Mirad, el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua dice que imprescindible es aquello dicho de una persona, es un adjetivo dicho de una persona o de una cosa de que no se puede prescindir. Os voy a presentar la lista de cosas en las que la ecocardiografía transesofágica 3D y ecocardiografía transtorácica 3D es imprescindible para establecer el diagnóstico de algo. Ya. Vamos a ver. Si el doctor Lombardero hace un ecocardiograma, o el doctor García Fernández hace un ecocardiograma 2D, no necesita un 3D para establecer ningún diagnóstico. En su cabeza reconstruyen perfectamente
lo que es la tridimensionalidad del corazón y no les es imprescindible absolutamente para nada. Por tanto, vamos a pasar al siguiente punto porque la eco 2D es realmente útil. Pero sin embargo, en el segundo punto vamos a ver que la eco tridimensional es complementaria para muchas patologías. Y permitidme que voy a hacer un recorrido un tanto rápido, en algunos casos por falta de tiempo, en otros casos porque después hay otras charlas, otras presentaciones que tengo que hacer en las cuales no quiero adelantarme a ellas. Por ejemplo, para ver la válvula mitral, ¿quién había visto la válvula mitral así? Y me podéis decir, el cirujano, mentira. El cirujano la ve con el corazón parado, no cuando el corazón se está moviendo. Ve una válvula mitral que es inerte, que no se mueve, con un corazón sin sangre dentro. Mientras que nosotros, con el eco tridimensional, somos capaces de ver esa válvula mitral como es realmente funcionando en un corazón funcionando. El corazón de la autopsia me interesa bastante poco. Lo que quiero ver es cómo funciona en mi paciente. Y no solamente eso, sino que asociada a esa imagen anatómica, mete una imagen funcional con un Doppler 3 de color que me muestra imágenes tan bonitas como esta. Este es un trabajo que lo publicamos ya hace tiempo, que lo publicamos en el JACC, ¿no?, acerca de cuál era el mejor método para ver cuál era el área de una válvula mitral comparada con el método invasivo de Gorlin. Y sin duda, el mejor de los métodos era la ecografía tridimensional, la planimetría por ecografía tridimensional. Además, la ecografía tridimensional me permite ver también la válvula mitral, que lo que puedo hacer es saber con mucha precisión dónde están, por ejemplo, los segmentos que prolapsan. Y este trabajo que publicamos se refería a este aspecto. Antes, en las sesiones, decíamos siempre que había un prolapso mitral: está en P2 y A2. No, está en P3 y A3. Seguro que en todos los servicios pasa lo mismo. Uno discute con el otro hasta que aparece el eco 3D. Con el eco 3D no se discute. Esto es la realidad. Así es como está el eco 3D. Así es como están los prolapsos, dónde están los prolapsos, cuál es su extensión, cuál es su intensidad y dónde están localizados. Por tanto, es una herramienta muy complementaria. Y entre nosotros que nos dedicamos a la imagen, pues puede ser más fácil ponernos de acuerdo con un eco 2D. Pero imaginaos cuando se lo mostramos al cirujano cardíaco que va a reparar esto. El cirujano cardíaco, por lo menos en nuestro centro, que repara muy bien las mitrales, lo que quiere es ver la válvula moviéndose. Nuestros cirujanos prácticamente no recortan. No hacen resecciones ni triangulares ni cuadrangulares. Lo que hacen es que ponen neocuerdas que desplazan hacia abajo el punto de coaptación. Entonces, para ello es imprescindible saber cómo está la válvula, cuándo se está moviendo, para saber de dónde tienen que tirar esas neocuerdas para bajar el punto de coaptación y que la línea de coaptación sea perfecta y no deje ninguna regurgitación mitral. El método PISA es fantástico, es una herramienta que empleamos todos los días, que estamos muy acostumbrados a hacerlo, pero el problema que tiene es que cuando el método PISA lo estamos aplicando a un orificio regurgitante circular, es muy válido, pero la mayor parte de los orificios no son circulares. La regurgitación es un orificio irregular, que puede tener una forma de semiluna, que puede tener una forma elíptica, etcétera, etcétera. Y hay estudios que dicen que solamente en un 2% de los casos el orificio de regurgitación es realmente una esfera. Por tanto, estamos en un 98% de los casos aplicando una fórmula incorrectamente, que es la fórmula de PISA. Es eso que nos pasa a todos, que dices: ahí va, yo estoy viendo aquí una insuficiencia mitral severa. ¿Por qué severa? Porque está la aurícula grande, porque el jet hace cuando llega hasta el techo, porque tengo inversión. Pero sin embargo, la el PISA me sale de moderada. Probablemente porque estemos aplicando esa ecuación de PISA a un orificio que no es circular y por tanto estamos infraestimando. Porque lo que es la superficie de velocidades puede ser algo tan amorfo como esto. Puede ser perfectamente irregular. Por tanto, nos es muy difícil aproximarnos con esa fórmula del PISA a lo que es la realidad de esa superficie. ¿Quién se atrevería aquí a aplicar con esta superficie, que es una superficie que podemos encontrar en una insuficiencia mitral, quién se atrevería a aplicar la fórmula de PISA, que me dice que es una hemisfera perfecta? Pues seguro que vamos a infraestimar. Tenemos nuevos métodos. ¿Estáis viendo esta insuficiencia mitral con el eco 3D? ¿Estáis viendo esa superficie verde? Bueno, pues esa superficie verde es la superficie en que todas las velocidades alcanzan la velocidad de aliasing. No me hace falta aplicar ninguna fórmula. Es un sistema desarrollado por la casa Siemens que directamente detecta cuál es la superficie independientemente de cuál sea su morfología y me dice dónde alcanza esa velocidad de tal manera que me calcula la superficie sin tener que aplicar ningún tipo de fórmula. Fijaos qué irregular es este PISA. ¿Quién se atreve a aplicar a esta superficie la fórmula del PISA? Yo creo que nadie. Y de aquí que entendamos cuáles son muchos de nuestros, entre comillas, errores al aplicar la fórmula de PISA.
Este método lo publicamos, está validado ya, está publicado en JACE para la insuficiencia mitral, pero ahora, muy recientemente, todavía está online, no está todavía en papel, lo hemos validado para la regurgitación tricúspide. Estas son las galeradas de ese paper, está a puntito de salir. Y lo que estamos haciendo ahora, está prácticamente, no, miento, está ya enviado, está recién enviado para evaluación, lo hemos hecho también para la estenosis mitral. La estenosis mitral también crea una superficie de isovelocidades con la cual hemos aprovechado este método para calcular el orificio estenótico mitral. Creedme que una vez que empleas este método es un método muy sencillo y es un método que en el momento que lo has usado una vez ya no quieres abandonarlo. Te cuesta mucho menos trabajo que hacer un PISA convencional, te lo calcula automáticamente y empleando esa misma fórmula, pero calculando la superficie real, una superficie ficticia que tú calculas a partir de una fórmula, obtenemos unos resultados que se aproximan muchísimo más a los métodos de gold estándar que hemos empleado. Y además tenemos la cuantificación de flujo 3D. Voy a contarlo muy rápidamente. Es un sistema también desarrollado por la casa Siemens, con el cual lo que tenemos es que calcula el volumen del ventrículo dinámicamente a lo largo del ciclo cardíaco y coloca una superficie a nivel de la válvula mitral, otra superficie a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo y juega con el Doppler color. Es decir, a nivel de la mitral y del tracto de salida del ventrículo izquierdo hace algo parecido al contraste de fase que hace la resonancia, de tal manera que obtengo una curva de cómo se modifica el volumen del ventrículo izquierdo, una curva de cuál es el flujo que está pasando a través de la válvula mitral y una curva de cuál es el flujo que está pasando a través del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Es decir, estos no son las ondas E y A, porque aquí no estamos hablando de velocidades, sino estamos hablando de volumen por segundo, de flujo, ¿de acuerdo? Pero fijaos cómo reproduce lo que pasa a través de la válvula mitral y a través de la válvula aórtica, del tracto de salida del ventrículo izquierdo, con lo cual es muy fácil calcular volúmenes de regurgitación, etcétera, etcétera. Este es un trabajo en el cual comparamos el método tradicional de PISA 2D con el PISA 3D y con este método de cuantificación de Doppler color tridimensional, y lo que nos salió es que el Doppler color tridimensional y el PISA 3D son realmente parecidos los volúmenes que obtenemos. Un ejemplo, tenemos un paciente PISA 2D me da un orificio de regurgitación de 0,25 centímetros cuadrados con un volumen de regurgitación de 42,3. Sin embargo, hacemos el PISA 3D con este método y me dice que el OR es de 0,46, fijaos cómo ha aumentado de 0,25 a 0,46, y el volumen de regurgitación no es de 42, sino que es de 78. Es decir, por aquí sería moderada, más o menos, y por aquí ya nos acercamos bastante, nos metemos dentro de la severidad. ¿Qué hacemos? ¿Qué resultados obtenemos cuando empleamos el método de flujo color 3D? Pues fijaos cómo el ORE es de 0,5, un poquitín más pero muy parecido al del PISA 3D, y el volumen de regurgitación es un poquito más, pero mucho más parecido al del PISA 3D que al del PISA 2D. Esta pequeña diferencia, este pequeño incremento, lo justificamos en que cuando empleamos el PISA 3D estamos valorando solamente un orificio de regurgitación. Puede haber otros orificios pequeñitos que justifiquen lo que es esta diferencia entre el flujo y el PISA 3D. Por supuesto, valorar la válvula aórtica, aunque la válvula aórtica no se ve tan bien con eco transesofágico 3D como la válvula mitral, pero también es importante. Podemos valorar lo que es el tracto de salida del ventrículo izquierdo, su morfología. Hemos descubierto que no es redonda y que el grado de cálculo, de concordancia del cálculo del área del tracto de salida del ventrículo izquierdo es mayor cuando se emplea eco 3D que cuando se emplea eco 2D, y además, midiendo los volúmenes del ventrículo izquierdo, si restamos al volumen telediastólico, al volumen telesistólico, si no hay insuficiencia mitral ni una CIV ni nada raro, tenemos el volumen sistólico, el volumen de eyección, de tal manera que sustituyendo en la ecuación de continuidad este volumen, en lugar de calcular el diámetro y la integral tiempo-velocidad del tracto de salida del ventrículo izquierdo, esto lo publicamos en la Revista Europea de Cardiología, podemos calcular de una forma precisa, cuando lo contrastamos con el método de Gorlin, lo que es el área valvular aórtica. Como veis, pues con un gráfico de Blandmann que muestra que es muy parecido al método de referencia. Y este método es otro método ya publicado. No tengo experiencia con él, pero es algo similar al método de Siemens que os he contado del Doppler color tridimensional. También hay trabajos publicados que muestran que la tridimensionalidad también es buena. Y no solamente vale para la estenosis aórtica. En este trabajo que hicimos y que lo publicamos hace poquito, lo que hicimos fue, mediante eco transtorácico, valorar lo que es, estáis viendo aquí, el área del orificio de regurgitación, el área del orificio de regurgitación de la insuficiencia aórtica, de tal manera que cuando lo comparamos con la resonancia magnética, nos salieron unos resultados
que dijeron que lo más parecido a la resonancia magnética era la medición con eco 3D color. Y por supuesto, en este trabajo que publicamos hablando de lo que es la valoración de la válvula tricúspide, aunque no se ve tan bien como puede ser la válvula mitral, también la eco tridimensional puede ser una herramienta muy útil. Dejamos las válvulas de verdad, vamos a las válvulas de mentira, vamos a las prótesis valvulares. El eco tridimensional se convierte en una herramienta, y especialmente el transesofágico se convierte en una herramienta casi imprescindible. Vemos la prótesis y analizamos su función mediante ecocardiografía tridimensional. Además, con una gran ventaja, y es que con la misma sonda, dando un botón, cambiamos de eco 2D a eco 3D. ¿Y por qué es esto importante? Pues porque los dos métodos son complementarios. Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen, como estáis viendo, es de un trombo o vegetación. Era un trombo porque la señal no tenía clínica, pero por imagen puede ser también perfectamente, como sabéis, una vegetación en la cual estamos viéndolo con eco 2D. ¿Por qué pongo el eco 2D? Porque cuando la estructura tiene un movimiento rápido, la resolución temporal del 2D es mucho mayor. Lo veo mejor con 2D que con 3D. Sin embargo, para ver un pannus, que se mueve poco, estáis viendo aquí cómo lo veo muchísimo mejor con 3D. Pero esto, si me permitís, vamos a hacer una cosa. Vamos a ver un par de prótesis, así, en directo. Voy a abrir un programa que ha instalado mi querido amigo Eduardo Ortiz, que trabaja en Philips, España, que es el QLab, como le conocéis, y fijaos, vamos a jugar con esta prótesis. Tenemos una prótesis, dejadme ajustar un poquito los... Esto no se puede dejar programado, hay que ajustarlo cada vez que lo abres. ¿Vale? Aquí tenemos la prótesis, una prótesis bidisco, y con el concurso de Martín Lombardero, ¿qué tiene esta prótesis? Vamos a girarla para un lado, para otro. ¿Alguien está viendo ahí algo? Un trombo o una vegetación, efectivamente. Ahí lo tenemos. Esta era sencilla. Vamos a un caso un poquito más complejo. De nuevo, ajustamos un poquito los controles y la ponemos en movimiento. Fijaos, lo primero, si lo pongo así, ya estáis viendo que aquí hay algo. También prótesis o vegetación. ¿Vale? En este caso ya os digo que es vegetación. ¿Vale? Pero además, fijaos, tengo los dos orificios. Y este orificio, fijaos qué le pasa al platillo, que se mueve poco, ¿no? Se está moviendo poquito. Y si me voy al otro orificio, no se está moviendo nada. Uf, aquí está pasando realmente algo, ¿no? Aparte de que tenga esta estructura ahí, que veis cómo se ve peor que con el eco 2D, tengo este platillo que abre, pero fijaos cómo no cierra bien, fijaos cómo si lo pongo así veo que no cierra del todo. ¿Me seguís o no? Os doy vueltas. Y este otro platillo, que ahí no hay ningún tipo de movimiento. Bueno, vamos a analizarlo con color. Vamos a ajustar un poquito las cosas. Quita un poquito de ganancia. Y en el color vamos a ajustar un mapa que me gusta. Pues fijaos lo que está pasando. ¿Qué está pasando en la sístole? Fijaos cómo hace isovelocidad proximal aquí y también aquí. Es decir, está obstruyendo. ¿Os acordáis? Este es el disco que veíamos que abría un poquito y que luego no cerraba bien. Perdón, es el que cerraba del todo. Y tenemos aquí una línea central de regurgitación en el medio, es decir, en el orificio central. Mientras que aquí lo que tengo es estenosis y regurgitación. Es decir, podemos decir que este platillo está abriendo mal y cerrando mal porque tiene regurgitación. Este platillo está abriendo mal pero cierra bien porque no tiene regurgitación. Y lógicamente, si uno de los dos platillos no cierra bien también lo que es la línea central. ¿Lo veis ahí? Para mejorarlo, lo que vamos a hacer es recortarlo un poquito, así, por la vía rápida. Vamos a dejar, ¿veis lo que estoy haciendo? Dejando el chorrito, acercándome a lo que es el anillo, el plano valvular, de una forma rápida. Y fijaos lo que os decía antes, cómo tengo una regurgitación que procede de este orificio y una regurgitación lineal totalmente que procede de la cajita central. Ahí lo tenéis. ¿De acuerdo? Y con estas imágenes puedo darle todas las vueltas que quiera para establecer el diagnóstico que necesito establecer con mi paciente, que es, sin duda,
el más preciso. Seguimos adelante. Perdón, tenemos otra utilidad de la ecografía tridimensional, lo que son las prótesis transcatéter. Hoy en día es difícil poner, sobre todo cuando estamos hablando de las Edwards Sapiens, con las CoreValve menos, pero con las Edwards Sapiens es difícil guiarse sin una ecografía tridimensional dentro del laboratorio de hemodinámica. No voy a detener aquí, es tema para otra charla, pero el eco tridimensional tiene un papel antes de la intervención, durante la intervención y después de la intervención fundamental, que está desplazando cada día más a los rayos X. Después de la intervención podemos comprobar los resultados, buscar complicaciones y además de lo que son las TAVIs, también la eco tridimensional es vital a la hora del cierre de leaks periprotésicos. Nos ayuda a hacer la punción transeptal, nos ayuda a guiar el catéter, nos ayuda a meter el catéter a través del orificio de regurgitación del leak periprotésico y nos ayuda al implante de dispositivos. Estamos en pleno implante, todavía está, fijaos, el dispositivo, el amplace, está todavía fijado a lo que es el catéter de delivery, de disposición. Este es un caso un tanto triste, ¿de acuerdo? Porque pese a los 3 dispositivos, veis aquí 1, 2, 3, los que os metisteis en Instacaso esta semana, de imagen cardíaca TV, es el caso que estaba puesto, este. Luego hablaremos de imagen cardíaca, ¿no? Doctor García Fernández, no estás por aquí. Pero no quedó bien, es una paciente absolutamente inoperable, se hizo lo que se pudo y no quedó bien. Esto es un paper en el cual describimos la utilidad del eco transesofágico para guiar este tipo de procedimientos y otra técnica de la cual, bueno, pues hay algunos que somos más escépticos que otros, es la técnica del implante de MitraClip. También a modo de ejemplo, simplemente mostraros 2 cositas. Fundamental, la eco tridimensional para varias cosas, entre ellas, importantísima, ver dónde estamos haciendo la punción transeptal, septo interauricular. Aquí estamos en la aurícula derecha, esto es la aurícula izquierda, es fundamental para poder implantar el MitraClip que la punción esté correctamente realizada. Esto es el catéter y fijaos cómo este agujero de aquí no es un agujero, es la sombra del catéter, esto es eco, también deja sombra, aunque sea eco tridimensional, ¿de acuerdo? Y luego también fundamental a la hora de implantar el dispositivo. En ese caso, lo que tenemos es que con la eco tridimensional puedo ver perfectamente la alineación del dispositivo. Aquí estáis viendo el dispositivo que está abierto, aquí es donde tienen que venir alojados los velos valvulares mitrales anterior y posterior. Esto es el catéter que va con el dispositivo y la eco tridimensional es importantísimo para la correcta colocación del dispositivo en la zona donde está la regurgitación que tengo que cerrar. Y volvemos a la presentación. Muy bien, acerca de la función ventricular izquierda. Lógicamente podemos calcular de una forma muy precisa y muy reproducible, muy similar a la resonancia magnética, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Podemos calcular índices derivados del 3D Well Motion Tracking, de la eco 3D, con cálculo de strain, de deformación miocárdica, parámetros, como hemos visto esta mañana, que son muy similares, que son mucho más próximos a lo que es la contractilidad y no la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, sino la contractilidad intrínseca de la fibra miocárdica. Podemos, con esta eco 3D, con seguimiento de tejido tridimensional, podemos detectar precozmente la presencia de cardiopatías, como hemos visto esta mañana, la cardiopatía asociada a la obesidad, que el strain circunferencial es el parámetro que más se asocia a la cardiopatía de la obesidad, independientemente de otros factores de riesgo cardiovascular, y podemos hacer una aproximación no solamente al ventrículo izquierdo, sino también, como hemos visto esta mañana, a todas las cavidades ventriculares. Y por último, ¿es estético o no es estético el eco tridimensional? Oye, pues, si vemos cosas bonitas, hacemos cosas bonitas y jugamos, tampoco está mal. No es nada malo. ¿Quién me dice que este efecto Coanda no es estético? Yo esta era la primera vez esta imagen y yo creo que nunca me ha salido otra más bonita. Debe ser la suerte del principiante, ¿no? Al poco de llegar al eco transesofágico tridimensional allí a Europa. Fijaos lo bonito que es este efecto Coanda. Esta es la primera vez que vi un efecto Coanda. Hasta ese momento yo me lo tenía que imaginar. Aquí estoy viendo lo que es un efecto Coanda. ¿O quién me dice que no es bonito esta reconstrucción que ya mi compañero ha presentado esta mañana? Personalmente, aquí yo no soy muy devoto de esta técnica, ¿de acuerdo? Es decir, me parece más bonita que útil, por lo que os decía antes, porque mi cirujano,
que es al fin y al cabo el que va a tener que tomar la decisión, le gusta ver las cosas en movimiento. Y esta técnica lo que te hace es que te pinte un solo frame en la sístole ventricular, ¿no? O por ejemplo, este caso, varón de 38 años con parada cardiorrespiratoria. Si le hago un eco transtorácico, pues ya estoy viendo ahí lo que pasa. Tenía una prótesis mecánica, está bailando. Si le hago un eco transesofágico, pues lo veo mucho más bonito. Pero ¿quién me niega la belleza de esta imagen tridimensional transesofágica? Realmente son imágenes bonitas. ¿O quién me niega que esto no es estético y bonito? Ver la superficie de isovelocidades de esta regurgitación mitral. ¿O quién me niega que no son bonitos los colorines cuando hacemos un 3D Wall Motion Tracking? No tiene nada de malo. Es bonito, nos gusta, disfrutamos con nuestro trabajo, por eso somos médicos. Por tanto, y para no aburriros más, como conclusiones, deciros que de imprescindible complementario estético, aunque de todo tenemos un poco, realmente si tenemos que elegir algo, es un método complementario. Y si es verdad o mentira, pues hombre, yo creo que es verdad. Si no, estos son mis hijos antes de nacer y os aseguro que son bien parecidos a después de nacer. Muchas gracias.